Buenas tardes al público, a todas las personas que se encuentran conectadas el día de hoy en este tercer espacio promovido por la Fundación para la Democracia, Democratics. Tenemos el gusto y el honor de contar con dos invitados y una invitada muy especiales, quienes participan en esta conversación alrededor de las contribuciones del sector privado al desarrollo sostenible. Tenemos a Mauricio López, director ejecutivo del Pacto Global Colombia. Tenemos a María Isabel Arango, docente universitaria de Responsabilidad Social, Empresarial y Desarrollo Sostenible de la Universidad EAFIT de Medellín. Y tenemos a Alejandro Vallejo Arias, director de Negocios y Sostenibilidad de la empresa Reciclados Industriales de Colombia, SAS. Y un saludo muy especial a nuestra anfitriona, Tatiana Arango Díaz, fundadora y directora ejecutiva de la Fundación para la Democracia, Democratics. Esta conversación se centra alrededor de las contribuciones del sector privado al desarrollo sostenible. El propósito es generar una discusión y un análisis frente a los retos y desafíos de las empresas en su compromiso con la reducción de brechas sociales, económicas y a la implementación de acciones por un mundo realmente sostenible. Para la Fundación es importante visibilizar el papel del sector privado e incidir en elevar la discusión de la agenda pública local hacia el cumplimiento de la Agenda 2030. También se busca promover temas de la Agencia Pública Internacional para la implementación de políticas nacionales y sobre todo de que estos espacios aporten a la ciudadanía para que sea más activa, más informada y quizás más empoderada. Bueno, le damos inicio al evento con las palabras de apertura a cargo de nuestra directora ejecutiva, Tatiana Arango Díaz. Como les decía, ella es magíster en Gobierno y Administración Pública de la Universidad Complutense de Madrid, en España, politóloga egresada de la Universidad del Cauca, con formación complementaria en diseño y estrategias de gobierno electrónico y gobierno abierto del Departamento para la Gestión Pública Efectiva de la OEA. Es también asesora en formulación de programas públicos y facilitadora en temas de participación ciudadana. Buenas tardes, Tatiana. Gracias por generar esta conversación tan importante asociada al desarrollo sostenible. Le damos la palabra para que nos des un saludo. Muy buena tarde. Reciban un saludo muy especial a todas las personas que se están conectando y que se unen a esta maravillosa conversación, que tiene como idea central hablar de las contribuciones del sector privado alrededor del desarrollo sostenible. Agradecerle a nuestros queridos invitados e invitada y moderador por la generosidad de aceptar participar en este espacio. A Mauricio, pues es un gusto y un honor compartir esta jornada tan enriquecedora y conocer las iniciativas que vienen adelantando desde Pacto Global Red Colombia, y agradezco enormemente el esfuerzo por estar en esta conversación. A María Isabel, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. La Universidad de EAFIT y nosotras las mujeres pues estamos muy bien representadas, compartiéndonos todos los aprendizajes, todos sus conocimientos alrededor del tema que nos convoca hoy. Alejandro, una persona a quien admiro por todo su trabajo como activista por las causas ciudadanas, el liderazgo tan destacado como director de negocios en Reciclados Industriales de Colombia, y muchas felicitaciones por el reconocimiento que hizo Pacto Global a tu empresa por todo el trabajo en materia de sostenibilidad. Un saludo pues a nuestro querido moderador, quien aceptó pues muy amablemente moderar este webinar y quien por supuesto pues me corresponde presentar. Jaime Andrés Cárdenas Salazar Payanés es ingeniero ambiental, egresado de la Universidad del Cauca, es magíster en gerencia ambiental de la Universidad de los Andes, fundador de la Asociación de Ingenieros Ambientales del Cauca, se ha desempeñado como profesional de apoyo en la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, también como subdirector técnico para la defensa del patrimonio natural en la Corporación Autónoma Regional del Cauca. Actualmente integra la Secretaría Técnica del CIDEA y es el gerente de la Trueca SAS, iniciativa que le apuesta a la economía circular. Pues nuevamente bienvenidos y bienvenidas a nuestra tercera conversación, valiosísima en aras de contribuir a una ciudadanía mejor informada. Hoy desde la Fundación Democratics generamos esta conversación
con el propósito de reconocer los esfuerzos del sector privado social hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, siendo conscientes de la realidad tan compleja que hoy pues enfrentamos como sociedad, como país, a causa del impacto del cambio climático, que es una realidad, la crisis sanitaria, económica pues causada por la COVID-19 y las brechas sociales en temas de educación y que con esta pandemia global pues se han profundizado más. En este sentido, pues enfrentamos unos retos importantes y para avanzar, pues es necesario sumar esfuerzos en la dirección posible para el cumplimiento de la Agenda 2030, entendiendo que la empresa es la que tiene pues esa capacidad de movilizar la riqueza, que esa riqueza pues sea distribuida con un crecimiento más sostenible, inclusivo y que realmente con un trabajo articulado con el sector público llegue a todos con los servicios básicos de salud, educación, desarrollo, igualdad, y por eso es relevante esa conjugación de paternariados, gobierno, empresa, con su vertiente social, evidentemente, y sociedad civil que trabajen por una agenda de sostenibilidad. El papel que representa y juega el sector empresarial es vital. Es importante incorporar esa sabiduría y los esfuerzos del sector privado y desarrollar un trabajo colaborativo hacia el desarrollo sostenible, porque evidentemente el desarrollo sostenible es vida. Por eso, pues nuestra organización está comprometida y tenemos un capítulo para exaltar, para reconocer e inspirar esas iniciativas del sector público y privado a través de un espacio que denominamos el Banco de Buenas Prácticas en Gestión Pública y Responsabilidad Social Empresarial y que desde el mes pasado empezamos a socializar. Tuvimos la oportunidad de conocer la experiencia de responsabilidad social empresarial de Campanario Centro Comercial y este mes finalizamos con el espacio para reconocer iniciativas que viene implementando el Comité de Cafeteros del Cauca. Hoy pues contamos con la fortuna de tener la visión desde el Global Compact, la academia y un muy buen ejemplo nacional de cómo las empresas están contribuyendo al desarrollo sostenible, cómo están comprometidas con la responsabilidad social empresarial, con su entorno, con las personas, con estándares laborales, con la lucha contra la corrupción, los derechos humanos y un ambiente sostenible. En este sentido, espero que esta información que se presenta hoy genere valor y sea muy fructífera. Nuevamente, pues, bienvenidos y bienvenidas a nuestros invitados, pues, mil gracias por estar presente en esta conversación. Adelante, Jaime, con el evento. Gracias, Tatiana, por tan valiosa intervención de apertura. Y dando comienzo con el evento, quisiéramos, pues, para que tengamos una visión desde la academia y la investigación, pues hoy nos acompaña María Isabel Arango, ella es docente universitaria de la EAFIT, es bióloga, especialista en gerencia ambiental con maestría en gerencia social, docente de ecología, de ética, responsabilidad social empresarial y del desarrollo sostenible en la Universidad AFIT de Medellín. Es miembro de juntas directivas de fundaciones sociales y asesoró en temas de sostenibilidad. María Isabel, es un gusto contar con su presencia en este evento y le damos la bienvenida para que nos brinde su intervención. Muchas gracias. Bueno, Jaime, muchísimas gracias. Y a Tatiana y Democratics, pues muchas felicitaciones por brindar este espacio de conversación, intercambio de saberes y experiencias en la búsqueda de una sociedad y un mundo mucho mejor. Yo creo que es muy loable lo que Democratics está haciendo. Así es. Bueno, indudablemente la pandemia nos ha mostrado lo frágiles que somos. Nos hemos enemistado con la naturaleza. Encontramos un enemigo muy pequeñito, pero muy difícil de combatir. Así es. Y los daños indudablemente continuarán. Y después de este virus de pronto vendrán otras consecuencias debido al cambio climático, a la contaminación por material particulado, el mal manejo de los residuos sólidos, la pérdida de la biodiversidad en los ecosistemas terrestres y ecosistemas marinos, y entre otras cosas. Y de seguir así, pues todo esto nos está como avisando que a la humanidad le costará mucho trabajo seguir adelante con estos problemas. Como nos va a contar ahora Mauricio, pues la Agenda 2030 nos ha trazado una ruta con sus 17 objetivos y 169 metas.
que generan un compromiso, pero sobre todo una necesidad de llevar acciones, que eso es lo más importante de todos. La pandemia ha frenado mucho de estas acciones porque pues, de 2000, cuando comenzamos con la agenda anterior, pues habíamos logrado bastantes adelantos y la pandemia nos ha frenado mucho. Mauricio ya les contará sobre esto. Yo voy a hablar de manera muy general como ese aporte que tiene la academia, ese puente que es la academia para llegar a formar profesionales y específicamente EAFIT tiene diversos programas. Hace 10 años comenzamos con el Núcleo de Formación Institucional Cultura Ambiental, que ofrece 3 cursos: Ecología, Desarrollo Sostenible y Hombre y Medio Ambiente. Son unos cursos que pertenecen pues a lo que llaman las electivas, pero son un éxito rotundo y cada vez se ve más la necesidad de los jóvenes de formarse en estos temas de sostenibilidad y para nosotros es muy importante, ahora lo hablábamos con Jaime, el tema de la justicia, de la ética sobre todo. Entonces hacemos mucho énfasis en la ética de la sostenibilidad, en la justicia no solamente social, sino en la justicia ambiental también, en la lucha contra la corrupción, en la paz, porque si en un país como el nuestro, si no logramos estos ejes de la sostenibilidad, es importante hablar de este tema. Por otro lado, la universidad también ofrece el posgrado el diplomado de sostenibilidad en diferentes materias, en diferentes áreas de la universidad. Ética y responsabilidad social empresarial también son supremamente importantes. Mauricio sabe también que EAFIT es una gran líder de Pacto Global. Desde hace 11 años pertenecemos a Pacto Global y hacemos nuestro informe de sostenibilidad anual a través del GRI, que es el Global Reporting Initiative. Bueno, y como todo, y hay ejemplos más de esos aportes que hace la universidad para lograr llevar este conocimiento, porque el que no sabe, pues no actúa, y este conocimiento de la sostenibilidad hay que inyectarlo y hay que pegárselo a los estudiantes y que los estudiantes sean convencidos de que la sostenibilidad es un tema imperativo ético. Y en esa búsqueda de investigación y de preparación para ofrecer cursos actualizados, me he encontrado con una cantidad de movimientos y propuestas para cambiar las estrategias de las empresas con el fin de tener un impacto más positivo en la sociedad y en el medio ambiente. Y es muy alentador ver cómo surgen movimientos como capitalismo consciente, liderado por un indio muy interesante que se llama Raxi Sodia, se lo recomiendo mucho, o las empresas B, que yo les voy a hablar ahorita, no más adelante, sino ahora voy a tomarme el tiempo de hablar sobre empresas B porque con Tatiana veíamos que este es un punto bien interesante. Las empresas B me han permitido explicarle a mis alumnos que existe un modelo empresarial que rescata la confianza y la credibilidad en las empresas. Pues muchas de ellas no están haciendo bien las cosas o están disfrazando a través de estas ideas de lo verde, de lo ecológico, de sostenibles, de amigables con el medio ambiente, están tapando lo que se llama el greenwashing. Y las empresas B tienen esa gran característica y esa punto a favor de que son empresas que se toman muy en serio hacer parte de la solución y pegarle al triple impacto, es decir, pegarle, pues producir utilidades indudablemente, pero esas utilidades revertirlas en acciones sociales y ambientales. Y hoy en día multinacionales como Unilever, Danone o Krebs Waffles, que es casi una multinacional ya, y Arroz Blanquita, que está en el Valle del Cauca, o EcoHome, y otras cientos de empresas que o ya se han certificado como empresas B o están en camino de certificarse, pues se nos está mostrando la importancia de que haya empresas como estas, donde nuestros estudiantes aprenden sobre estas empresas y el día de mañana pues quisieran pertenecer a algo parecido a esto, porque no necesariamente una empresa se tiene que certificar como empresa B,
sino que las empresas B le dan como el camino a otras empresas para tomar iniciativas de actuar de una manera adecuada para lograr esta Agenda 2030. Para ser empresa B hay que tomar una evaluación que tiene 200 puntos y de esos 200 puntos hay que pasar 80, no es nada fácil, nada fácil. Se evalúan todos los aspectos internos y externos, todos los stakeholders, los grupos de interés, y sus resultados tienen que ser transparentes, éticos, y se someten a la posibilidad de ser evaluados por los ciudadanos de distintas partes del mundo, porque a la vez estas empresas entran a formar parte de todo un movimiento internacional que se llama Sistema B, que hoy en día tiene miles de miembros a nivel mundial. Entonces, pues este es uno de los aspectos que tocamos desde la academia, entre muchos otros, pero este me parece bien interesante descubrir como el modelo de Pacto Global también ese cumplimiento de los 10 preceptos de Pacto Global o economía circular, que también Alejandro nos lo abordará. Son temas súper importantes y las responsabilidades de la academia es enorme, pues debemos preparar profesionales dispuestos a generar el cambio, y ahí estamos en esa ardua labor, pero una labor muy apasionante. Perfecto, María Isabel, muchas gracias por tu intervención. Quisiera darle la palabra a Alejandro Vallejo, el director de Negocios y Sostenibilidad de Reciclados Industriales de Colombia. Es un gusto saludar a Alejandro, nos complace tenerlo en este espacio con la experiencia de sostenibilidad de su empresa. Les pido por favor centremos su intervención en el siguiente tema. ¿Podrías compartirnos en líneas generales la experiencia desde Reciclados Industriales de Colombia, SAS? ¿Cómo las empresas pueden comprometerse con la implementación de buenas prácticas del desarrollo sostenible? Bienvenido a esta conversación, Alejandro. Es un gusto tenerte. Muchas gracias. Jaime, muchas gracias. El gusto es mío. Gracias por la invitación a Democratix, Tatiana. Un saludo a los colegas panelistas. Sí, pues realmente parte de la razón por la que estoy acá es porque hace unos días la organización Pacto Global pues nos reconoció a Reciclados Industriales, que es la empresa que lidero, como una compañía que se destacó en la contribución al cumplimiento de los ODS, particularmente el ODS 12, que habla de la producción y el consumo sostenible. Yo quiero contarles, digamos en términos generales, qué es Reciclados Industriales, a qué se dedica, de dónde nace, cuál es el origen y cuál es pues nuestro propósito. Nosotros, digamos, como empresarios y como emprendedores, hace años entendimos que había una oportunidad, no solamente en términos de negocios, sino una oportunidad de hacer algo por el planeta. Y de hecho, Reciclados Industriales ya cumple 10 años. Nosotros empezamos a trabajar en temas de economía circular cuando nadie hablaba de economía circular, hace más de 10 años, se imaginarán. Entonces, pues diseñamos esta empresa que hoy existe, que ya les voy a contar de qué se trata, pero básicamente nosotros partíamos de una premisa que era: la naturaleza no produce basura, y si la naturaleza no produce basura, pues todo lo que nosotros usamos en el día a día, pues viene de la naturaleza, ¿cierto? Los computadores que estamos usando en este momento vienen de la naturaleza, de procesos de minería, lo que usamos, lo que comemos, etcétera. Y entonces, ¿por qué cuando nosotros dejamos de usar algo que lo conocemos como un residuo, por qué esto no se puede recuperar? ¿Por qué no se puede volver a usar y termina como un elemento que, si no se maneja correctamente, pues puede terminar contaminando? Y nos hemos dedicado a enterrar, digamos, los residuos que producimos, en términos generales, con algunas excepciones, por supuesto, y continuamos con una dinámica de explotación de los recursos naturales
ilimitada. Y esto se agrava aún más el problema cuando pensamos que los indicadores de desarrollo de los países se han medido por el crecimiento económico, por el PIB. Usted crece o no crece, y si no crece, entonces le fue mal. Y ese es un concepto que quizás hay algunas tendencias también en el mundo que hablan sobre que tenemos que reevaluar el concepto, la definición de desarrollo, porque no necesariamente tiene que ser el crecimiento económico y aumentar el consumo y demás. Todo esto para decirles que los países pues, que son más ricos y que más consumen y que más crecen económicamente también son los que más contaminan, porque pues, hay mayor producción de materiales, consumo de recursos naturales y hay mayor generación de residuos. Y en ese orden de ideas, pues en la humanidad en términos generales y el mundo con la dinámica que trae, pues cada vez está generando más residuos porque los indicadores de desarrollo que tenemos le apuntan a que tenemos que crecer más y en consecuencia a mayor contaminación. Dicho esto, nosotros pues entendimos eso hace pues varios años y dijimos no puede ser que estemos contaminando todos los días más y que no estemos haciendo nada con eso. Y nos dimos cuenta que había un sector que contaminaba lejos de otros sectores, y era el sector de la construcción, que también es un sector, digamos, que mueve mucho la economía. Todos escuchamos hablar del sector de la construcción como un sector muy importante. Y dijimos, bueno, miremos este sector que tanto está contaminando, y efectivamente era uno de los sectores que más contaminaba en el mundo y particularmente en Colombia, pues también. Colombia, como un país en vía de desarrollo, y Latinoamérica en términos generales, pues cada vez las personas viven más en las ciudades, más en las zonas urbanas y menos en las rurales, y eso también genera que el sector de la construcción en estas ciudades pues se desarrolla, hay mayor actividad de construcción y también mayor contaminación. Entonces nos dimos cuenta que hay una gran generación de residuos de construcción, incluso mayor que los residuos, mayor cantidad que residuos ordinarios. Los ordinarios son los que producimos en nuestras casas. Este sector contaminaba incluso más que los residuos de las ciudades, de los residuos ordinarios. Entonces nosotros pues diseñamos un modelo de negocio en el que éramos capaces de aprovechar estos residuos, los residuos de construcción, los aprovechábamos, los incorporábamos en un ciclo productivo, y con estos residuos producíamos nuevos materiales de construcción, materiales sostenibles que nosotros llamamos. Estos materiales desde hace 10 años los venimos produciendo, los venimos entregando a las obras de construcción por diferentes partes de la ciudad. Se han usado en la actualidad en más de 1000 obras de construcción por toda la ciudad. Son materiales que cumplen además especificaciones técnicas, porque en estos temas de economía circular hay un gran paradigma que habla de los materiales de construcción, de los materiales de origen reciclado como materiales de menor calidad, y eso no necesariamente es así. De hecho, nosotros producimos unos materiales que son en ocasiones y en algunas características de mejor calidad que los materiales convencionales de construcción, y por lo menos son iguales en las demás características. Entonces nosotros hemos tenido que hacer un esfuerzo como empresarios, como industria, en romper estos paradigmas, que son paradigmas pues naturales, pero también paradigmas culturales, de la forma como se ha construido históricamente, que en términos generales hemos construido de la misma manera durante pues, muchísimos años, durante décadas. Entonces, decirle al sector, miren que hay otra forma de construir, miren que hay unos nuevos materiales con los que se puede construir, que además cumplen con todos los temas técnicos que este sector requiere, pues ha sido un reto que hemos venido superando. Y de hecho, nuestra empresa pues cumple con las características de las que se hablaban ahora, de las empresas, de las que hablaba Marisabel, de las empresas B, de triple impacto. Nosotros, de hecho, en el 2015 recibimos un reconocimiento también de la Cámara de Comercio como una empresa que se llamaba el Premio al Valor Compartido. El valor compartido es ese concepto que habla de precisamente del triple impacto, de cómo compartimos valor no solamente con los accionistas de una empresa desde el punto de vista económico, sino que simultáneamente
somos capaces de generarle valor a la sociedad y al medio ambiente. Y fuimos una empresa pues que fue destacada dentro de muchas organizaciones grandes y pequeñas de todo el país, precisamente por este modelo. Y es un modelo en el que como empresa, entre más crecemos como empresa, pues más contribuimos al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Contrario, digamos, o en contraposición a empresas que entre más crecen, más contaminan, o mayor impacto negativo generan. Nosotros, en contraposición a eso, entre más crecemos, pues mayor impacto social y ambiental generamos a todos los actores, digamos, a todos los grupos de interés con los que estamos relacionados. Entonces, pues eso es lo que hacemos, eso es lo que hemos venido haciendo, y digamos que este modelo de economía circular en el sector de la construcción, que es uno de los sectores que más contamina, pues es un modelo que es replicable y aplicable en cualquier industria y a cualquier tipo de residuo, de tantos que generamos en Colombia y en el mundo en general. Nosotros de hecho estamos trabajando e investigando todo el tiempo en qué más podemos hacer, en qué más podemos incursionar, y ya estamos incorporando y implementando un nuevo modelo de negocio para cambiar la forma como se manejan los residuos en las ciudades, que tristemente pues lo estamos haciendo muy mal, ¿cierto? La forma en que hoy se manejan los residuos en términos generales es que los estamos enterrando, como dije ahorita al principio, en rellenos sanitarios, que pues fue una evolución, digamos, de cómo manejamos las basuras hace 50 años. Hoy se manejan ambientalmente pues un poco mejor, pero todavía muy mal, cuando con los residuos podríamos estar generando empleo, trabajo, menor contaminación, menores emisiones de gases de efecto invernadero, estaríamos dejando de explotar recursos naturales para la producción de nuevos materiales, de nuevos productos. Entonces, de verdad está todo por hacer. Nosotros pues estamos en un sector, estamos dando un paso, pero estamos intentando incursionar en nuevos sectores, y la verdad es que las empresas y los emprendedores, los empresarios tienen mucho campo de acción todavía. Se lleva toda la vida, seguramente ustedes, todos nosotros los que están escuchando este evento, hemos escuchado hablar toda la vida de reciclaje, pero Colombia tiene unas tasas de reciclaje muy bajitas, está todo por hacer. Entonces hay grandes oportunidades, los empresarios tienen un campo de acción tremendo, las empresas juegan, como dijo Tatiana ahora, son las dinamizadoras de esto. El sector público podrá generar unas condiciones, generar unos incentivos, pero son los empresarios los que tendrán que liderar la implementación de todo esto. Eso es lo que tenía para contarles de reciclados industriales, y seguimos conversando. Gracias, Alejandro, por su generosidad y compartir con nosotros la experiencia desde la empresa. Antes de continuar, quisiera recordar que este espacio es iniciativa de Democratix y se da gracias al apoyo del Centro Comercial Campanario, al grupo GELEC, SA, ESP, a Stack Technology o Stack Tecnología, y por supuesto a la Trueca SAS. Continuando con nuestras intervenciones, le damos paso ahora a Mauricio López González para hablar un poco del sector privado con una visión internacional y por supuesto nacional. Él es director ejecutivo de Pacto Global Red Colombia, es ingeniero civil y magíster en centrales hidroeléctricas de la Universidad Javeriana, es especialista en manejo de problemas ambientales a nivel regional en Alemania, vicepresidente técnico de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones Andesco. Actualmente es el director ejecutivo de Pacto Global Red Colombia. Buenas tardes, Mauricio, bienvenido a este evento. Nos complace. Muchísimas gracias al Jaime y Tatiana por habernos invitado, a mis contertulios María Isabel y Alejandro, y sobre todo a quienes nos escuchan hoy en la plataforma Zoom y en el YouTube Live. Bien, muy brevemente voy a intentar compartir una diapositiva. Vamos a ver cómo me va. ¿Se ve? Perfecto.
Mauricio. Bueno, entonces yo me voy a demorar 5 minutos, 8 minutos hablando de esto. La sostenibilidad es un lenguaje universal. Entonces alguien diría, ¿y para qué se ponen a decir eso si ya todo el mundo lo sabe? Pues creo que no. Yo me la paso todos los días de la semana hablando de esto y siento que todavía nos falta muchísimo, muchísimo más para lograr una verdadera apropiación, incluso narrativa. Primero, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos la red de Pacto Global. Pacto Global es una iniciativa de las Naciones Unidas que trabaja sobre 4 temas esenciales: promoción y respeto de los derechos humanos y no ser cómplices de su violación; promoción de estándares laborales para un trabajo digno, donde están claramente el respeto por la libertad de asociación, la lucha contra el trabajo forzado, la lucha contra el trabajo infantil y la lucha contra toda forma de discriminación en el trabajo. Y también estamos aupados con el tema ambiental bajo los principios de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro de 1992, en el cual tenemos 3 elementos esenciales. Hay que trabajar en los principios precautorios y de prevención frente al tema ambiental, bajo el concepto de que es mejor prevenir que remediar; reconocernos todos ambientalmente responsables y promover tecnologías ambientalmente sostenibles. Y finalmente, desde el 2004, con la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, es la lucha contra ese fenómeno tanto en los ámbitos públicos como privados. Entonces, esta es la iniciativa mundial más grande, con 14.000 empresas y organizaciones, trabajados sobre 4 focos fundamentales, que lo vuelvo a recordar: derechos humanos, de estándares laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción. Ojo, pero no somos una ONG de derechos humanos, no somos un sindicato o un gremio, no somos una ONG ambiental, ni mucho menos somos una veeduría o una fiscalía. Entonces alguien nos puede decir, pues entonces, ¿qué son ustedes? Si no son eso. Y simplemente somos una red que promueve fundamentalmente buenas prácticas. Hoy, claramente, hoy hemos expuesto uno de nuestros ganadores de buenas prácticas. Buenas prácticas, porque a partir de las buenas prácticas uno va aprendiendo desde lo positivo. Y segundo, promover, como estamos haciendo ahora con Democratix, estos temas de gestión y formación, gestión del conocimiento. Entonces, por eso ese es nuestro trabajo esencial. Y recordar otra idea fuerza, que estamos en un mundo complejo. Este mundo complejo, yo soy ingeniero civil, y yo era el mundo del marco de referencia y relaciones del centro hacia afuera. Y ahora el mundo es una maraña de referencia, donde la organización encuentra entornos por todo lado. Conforme avance, y como la miba encuentra, como las paticas, se encuentra entornos por todo lado, y antiguamente las relaciones eran de la organización hacia afuera. Ahora las relaciones son multidireccionales. Siguiente reflexión: la sostenibilidad. La gráfica de la izquierda era una gráfica que usábamos antes. Era una gráfica que hablaba de equilibrios entre lo económico, lo social y lo ambiental. Pero había un problema con esta gráfica. Eran gráficas de intersectos parciales. Entonces, ¿qué pasaba? El intersecto de las 3 dimensiones era el desarrollo sostenible. En esa visión, entendida como satisfacer las necesidades actuales sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Pero esa gráfica ha mutado mejor a una gráfica de integración, no de intersecciones, sino de integración, en donde lo de económico está embebido en la sociedad, y ambas, sociedad y desarrollo económico, están embebidos en el ecosistema, un mundo que tiene también límites. En ese orden de ideas, tenemos esta gráfica que se llama la gráfica de la rosquilla o de la dona, en donde tenemos 2 techos: un techo ecológico, los techos planetarios. Estos techos planetarios no debemos tener excesos. ¿Y cuáles son esos excesos? Acidificación de los océanos, contaminación química, carga de nitrógeno y fósforo, extracción absurda de agua dulce, conversión inapropiada de tierras, pérdida de biodiversidad,
contaminación atmosférica, reducción de la capa de ozono y cambio climático. Esos son los excesos que nosotros como individuos hacemos y estamos sobrepasando ese techo. Pero la sociedad también exige unos fundamentos, unas bases, y si no los cumplo tengo deficiencias en alimentos, salud, educación, renta y trabajo, paz y justicia, participación, equidad social, igualdad de género, vivienda, redes en general, energía y agua y alimento. Entonces, ¿qué sucede? También la sociedad tiene unas necesidades que cubrir, y en el medio de esos dos límites, fundamento social y techo económico, está el espacio seguro y justo para la humanidad, para una economía regenerativa y distributiva. Ay, me perdí acá. No sé qué hice. Bueno, sigo porque... no, es que la embarré. Voy a volver a la... Voy a dejar y voy a volver a compartir. Y esta, ay Dios, perdón un segundo, por mi inutilidad se nota que yo no soy millennial. Entonces claramente me pasan estas cosas. Tranquilo, Mauricio. Entonces, tenemos esto, que es la sostenibilidad, y espero no embarrarla. El bienestar está entre esos dos límites. El bienestar. ¿Qué tan grande es el bienestar? No puede ser infinito también. Ese es el otro mensaje. Pero es que esta pandemia también nos ha enseñado a saber que el bienestar es una cosa muy distinta antes y después de lo que tuvimos. Y sobre ese hecho tengo otra reflexión. No podemos escapar de las responsabilidades de mañana evadiéndolas hoy. Ojo, entonces, los seres humanos somos muy dados a echarle la culpa a otros. Muy dados. Pero ¿qué sucede? Que no. Yo también soy responsable, y ahí es donde debo entrar a reconocer. Claro, cada uno de nosotros es responsable, y el gobierno es responsable, las empresas responsables, los medios de comunicación, las universidades, todos somos responsables, pero cada uno en su cuota aparte. Pero decir que no somos responsables y tratar de tener un mundo entre buenos y malos no funciona. Aquí todos tenemos cuota aparte de responsabilidad para lograr un mundo mejor. Y en ese orden de ideas tenemos este lenguaje universal. Y este lenguaje universal es porque las tecnologías de la información y las comunicaciones aplanaron el mundo. Hoy todo se conoce y lo usamos continuamente. Volvimos a la época de los jeroglíficos, pero con la diferencia que ahora todos conocen. Y en ese orden de ideas, estos son los emojis de la sostenibilidad. Así como Tatiana tiene detrás de ella los ODS, aquí están los ODS, promulgados por las Naciones Unidas hace 5 años y que recogen una dinámica poderosa, 17 objetivos y 169 metas. Y entonces, permítame con esto, y ya voy terminando, en mi primera intervención, recordárselos a todos, con el juego de las 5 P's, Y es que estos ODS y esta Agenda 2030 de sostenibilidad es para el planeta, para que haya agua abundante y de buena calidad, objetivo 6, y que para que produzcamos y consumamos responsablemente, objetivo 12, y que luchemos contra el cambio climático, objetivo 13, y que protejamos nuestros océanos. El departamento de Cauca tiene costa con el Océano Pacífico, objetivo 14, y que protejamos nuestros ecosistemas terrestres. El departamento de Cauca es el dueño del macizo de los Pastos, la estrella orográfica del país. Entonces, claramente, objetivo 15, esos son los 5 objetivos del planeta, 6, 12, 13, 14, 15. Primera P. Pero la segunda P somos las personas. Y tenemos que luchar para que no haya pobreza en el mundo, objetivo 1. Y que no haya hambre en el mundo, objetivo 2. Y la pandemia nos ha mostrado lo frágil que es nuestra salud,
Entonces necesitamos tener objetivo 3, salud y bienestar. Y la educación es un factor de cambio. Y esa educación debe ser de calidad en todas las edades, desde el nonato hasta el más longevo. Objetivo 4, y que la mujer sea reconocida como la mitad de la población mundial, pero mucho más que eso, como factor de cambio, liderazgo, productividad, competitividad, transparencia y participación. Objetivo 5, igualdad de género. Planeta P, personas P, pero ¿para qué estamos? Para prosperar. Tercera P. Y requerimos que haya energía para prosperar. Energía asequible y no contaminante. Objetivo 7. Y la pandemia nos mostró lo vulnerable que era nuestro trabajo. Necesitamos objetivo 8, trabajo decente y crecimiento económico. Y necesitamos industria sostenible, infraestructura resiliente e innovación. Objetivo 9. Y luchar contra las desigualdades. Objetivo 10. Y vivir en ciudades y comunidades sostenibles. Objetivo 11. En el planeta P estamos las personas P, prosperando P, pero para que eso sea factible necesitamos vivir en paz. Y para vivir en paz requerimos respetar al otro, reconocer al otro, tener acceso a la justicia y que esa justicia sea pronta y justa. Y que tengamos instituciones sólidas e instituciones respetadas y que luchemos contra la corrupción. Objetivo 16, paz, justicia, instituciones sólidas. Y que para que todo eso sea posible, esas 4 P's, planeta, persona, prosperidad y paz, debemos ser parceros, panas, partners, debemos ser aliados. Objetivo 17. Esta es mi visión del objetivo del desarrollo sostenible. Esta es la visión que plantea Pacto Global, que plantea las Naciones Unidas para vivir en un mundo mejor, perfectamente claro y sostenible. Con esto doy mi primera intervención, Tatiana, para seguir en el diálogo y en el conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio, por tu intervención tan valiosa y didáctica. Muchas gracias. Vamos al segundo bloque de este evento con unas preguntas orientadoras que les voy a hacer. Inicialmente a María Isabel, después a Alejandro y finalmente con Mauricio terminamos. Recuerden que tienen 5 minutos para responder. La primera pregunta que tenemos es la siguiente. ¿Cuáles son los desafíos del sector privado en materia del desarrollo sostenible en un contexto post-pandemia? María Isabel, ¿tienes la palabra? Gracias, Jaime. Bueno, yo creo que hemos empezado como a introducir parte de esos grandes desafíos con lo que hemos narrado hasta ahora, Alejandro, Mauricio y yo. Y con respecto a lo que les planteaba al inicio, como lo comentaban también mis compañeros, la pandemia aparte de habernos mostrado esas debilidades que tiene la humanidad y de la urgencia ética de relacionarlos con el medio ambiente, evitar esos daños a la naturaleza y los impactos a las comunidades humanas, la pandemia también nos ha planteado el reto de acelerar muchas cosas que teníamos guardadas en el cajón. Por ejemplo, en el caso de la educación, las plataformas virtuales que eran proyectos en remojo, por ejemplo, en el caso de AFIT, se tuvieron que lanzar de una manera acelerada. Nosotros habíamos pensado que tarde o temprano íbamos a impulsar más la virtualidad y de un momento a otro, en una semana, en 5 días, nos tocó aprender a toda la población estudiantil, a toda la población académica, nos tocó aprender sobre esto. Creo que nunca se habían logrado tantas sinergias a través de estos webinars, de estos foros, donde personas de todo el mundo nos han compartido sus saberes y experiencias y se han intercambiado conocimientos como nunca antes. Hemos logrado unos aprendizajes increíbles y se han acelerado proyectos que en nuestras circunstancias hubieran requerido mucho tiempo en organizarse, dinero, desplazamientos, una huella de carbono enorme, y se han activado de una manera exponencial las redes sociales, con lo positivo y lo negativo que puedan tener estas redes, pero se ha visto llegar y la necesidad de llegar con las tecnologías más lejos. Esa es una de los grandes retos de la tecnología, las empresas y la tecnología. Pero sin embargo, en el tema de sostenibilidad, independientemente de la pandemia,
la sostenibilidad, entender el imperativo ético de seguir la ruta de la sostenibilidad y seguir actuando. Debe trabajar más por conocer los grupos de interés, como lo estaba diciendo ahora Alejandro, a través de esa cadena de valor y generar valor en esa cadena, valga la redundancia, y que es indispensable que se evalúen todas esas relaciones de cada uno de los grupos, y uno de esos grupos de interés que dejamos siempre al lado, que es invisible, es la naturaleza, y específicamente con los servicios ecosistémicos, que tanto afectan las empresas esos servicios ecosistémicos, que son esos servicios que nos da la naturaleza, y las empresas pues son las que brindan los bienes y servicios, por ello necesitan esos recursos naturales que están proporcionando la materia prima. Pero el planeta y sus recursos naturales son finitos, como lo mostraba ahora de manera tan didáctica, tan pedagógica, nos lo mostraba Mauricio con su dona. Esos productos son finitos y el planeta tiene unos límites que no podemos sobrepasar. Esos límites planetarios, si saltamos esos umbrales, estamos llevados. La verdad que es grave, y lo sabemos por el cambio climático, por la pérdida de la biodiversidad, por la deforestación, el uso inadecuado del suelo, del agua. Este sábado fue impresionante la entrega que dio la plataforma Día sobre Giro de la Tierra, donde anunció que Colombia llegó a su día sobre giro ambiental, es decir, que a partir del 14 de octubre nos estamos gastando y consumiendo más recursos naturales de los que somos capaces de regenerar. Y ojo a este término de la regeneración, pues a esto es lo que tenemos que apuntar, que el planeta tenga la capacidad de regenerarse, que tenga el espacio y el tiempo de regenerarse. Estamos planteando una forma de reducir esta presión sobre los recursos, como nos lo contaba Alejandro, que es la economía circular, y debemos investigar más sobre esto, cómo volver los productos ya utilizados a la cadena de producción, es decir, que no los desechemos y que los reutilicemos, los reciclemos. Entonces ahí nos llega un reto pues enorme de qué es lo que tenemos que hacer, es un reto muy grande. Se van a generar más tensiones, indudablemente, lo que en inglés se llaman los trade-offs, para reactivar esta economía. Debemos gastar más, debemos producir más, debemos generar más presión sobre los recursos naturales. ¿Tendrá que ser este el modelo económico? ¿Será que la pandemia nos permitirá o nos obligará a ver otros caminos? Estas son las preguntas que dejo como reflexión. Gracias. Gracias, María Isabel. Alejandro, ¿qué podrías contarnos? Si quieres, te repito la pregunta. Sí, por favor, Jaime. ¿Cuáles son los desafíos del sector privado en materia de desarrollo sostenible en un contexto post-pandemia? Bueno, bien. No, María Isabel pues dijo la mitad de lo que yo iba a decir, pero no, yo comparto todo lo que María Isabel acaba de decir. Le agregaría pues 3 o 4 punticos muy concretos. Lo primero es que yo creo que es evidente que este tema de la pandemia, y esperaría, soy de los optimistas, digamos, de los que yo pienso que ojalá los empresarios, el sector privado, los ciudadanos, pero en términos generales las empresas están compuestas por personas. Entonces yo espero, deseo que esta pandemia sirva para que haya un cambio de conciencia alrededor de la forma como nos comportamos. Y esa forma de comportarse se refiere también no solamente al tema ambiental, ¿cierto?, sino en términos generales a todo lo que tiene que ver con los valores, la forma como nos relacionamos con todos los actores de la sociedad, incluido el medio ambiente. Yo espero entonces que haya una conciencia, que esa conciencia se despierte y que avancemos. No pido y no espero que sea un cambio de conciencia total, pero esperaría que sea un punto de quiebre en la que las cosas empiecen a cambiar un poco más drásticamente y más rápidamente. Porque como bien decía María Isabel,
pues había un montón de proyectos, de iniciativas ahí como represados, guardados. Ella puso el ejemplo de la universidad, pero eso aplica al sector público, para el Estado, para los empresarios. Por ejemplo, una apuesta por la implementación de energías renovables, ¿cierto? De medios de transporte alternativos, cosas que hemos tenido represados, que sabemos que se tienen que hacer, que hacia allá vamos, pero que todos estamos muy cómodos y como en una zona de confort, haciendo todo lo mismo, usando los mismos combustibles fósiles, pero esto definitivamente nos tiene que sacudir. Eso como un primer punto, esa conciencia. Otra cosa que el sector público, el sector privado y los empresarios pues tendremos que hacer, es una vaina que suena muy simple, muy obvia, pero que no sucede como uno quisiera, y es el sector privado tiene que cumplir la ley, tiene que cumplir las normas. ¿Por qué? Pues porque resulta que hay estados, ciudades, gobiernos que efectivamente sacan normas, promueven leyes, se hace un esfuerzo para que exista una regulación para que le apuntan a temas de desarrollo sostenible, y nosotros pues no la estamos cumpliendo, ¿cierto? Eso parece que es muy obvio, pero el Estado muchas veces queda corto en el seguimiento, en el control, porque pues no hay recursos suficientes, sino, como se dice popularmente, no hay dientes, digamos, que no tienen dientes y manos suficientes para las actividades de seguimiento y control, pero la ciudadanía y los empresarios y demás, pues también por el primer punto que mencioné de la conciencia, pues deberían cumplirla, ¿cierto? Y empezar a cumplir. Entonces, un ejemplo muy sencillo, conocido, que tiene que ver con el sector nuestro. Hay una norma que dice que todas las obras de construcción tienen que usar materiales reciclados. Esa norma existe, ¿cierto? Pero solamente un pequeño porcentaje la cumple. Entonces siguen usando materiales convencionales provenientes de la explotación de recursos naturales. Y eso aplica para muchos sectores. Ese ejemplo que les estoy poniendo aplica en muchos sectores. Entonces, cumplir la ley, una cosa tan básica como esa. Por ejemplo, hay una cosa que existe, un instrumento, es el comparendo ambiental. Eso es un instrumento útil, pero en realidad, digamos, no se aplica, precisamente por la incapacidad que tienen muchas veces el sector público y el Estado de hacer cumplir este tipo de cosas. Un desafío que parece también muy obvio, pero no lo es, que el sector privado tiene que incorporar, es el sector privado, pues una parte produce servicios y demás, pero hay otra parte que produce pues, productos físicos, ¿cierto? Y esos productos físicos, esos elementos terminan en algún momento de su vida, cumplen en algún momento de su uso, cumple su vida útil, y termina convirtiéndose en un residuo. Entonces uno dice, bueno, y ese producto, ese celular, o ese computador, o esa nevera, o ese carro, ¿de quién es cuando cumple su vida útil? ¿Quién es responsable de ese producto? Entonces uno diría, no, pues el consumidor, ¿cierto? Pero eso no es tan cierto. Por supuesto, el consumidor tiene una responsabilidad muy grande, el ciudadano que usa ese producto, que lo termina de usar, pero el que lo generó inicialmente pues fue un empresario, una industria. Entonces hay un concepto que se llama la responsabilidad extendida del productor, y es cómo los empresarios somos responsables de lo que producimos, y no simplemente producir, venderlo, facturar y desentendernos. Ya hay unas iniciativas y unas regulaciones que existen, pero en algunos productos muy particulares. A partir del próximo año, las empresas tienen el reto tremendo de empezar a hacerse cargo de sus envases, de sus materiales de empaque, en donde almacenan los productos líquidos u otros productos, pero los envases es un componente importante, y los empaques, y la cantidad de residuos que se generan, y en el 2021 tienen que reciclar el 10%. Todavía no se sabe cómo lo van a hacer. Hay iniciativas, pero son insuficientes, porque los volúmenes son tales que el reto y el desafío es tremendo. Entonces, digamos que
un reto importante es hacerse que la industria y las empresas y el sector privado se haga cargo, por lo menos, de sus propios residuos, ¿cierto? Es una cosa que parece básica como para empezar, pero es un reto enorme. Y ahí en adelante, pues hay cosas en las que se puede trabajar, temas de ecodiseño, de cómo diseñamos para contaminar menos. ¿Y eso qué es? Eso es cómo hacemos para que lo que produzco tenga menor cantidad de materiales. ¿Cómo hacemos para que lo que produzco se pueda reutilizar o se pueda remanufacturar para que se pueda seguir usando? Eso les pongo un ejemplo, como si tengo un computador y se le dañó, no sé, la pantalla, pues ¿cómo puedo hacer para que cambiarle la pantalla solamente en vez de tener que cambiar de computador? ¿Sabes? Son temas de diseño, pero que vienen desde todas las industrias, digamos, lo pueden hacer. Hay ejemplos en el mundo muy exitosos en eso. Por ejemplo, empresas de manufactura de impresoras. Entonces, ellos no vendían la impresora completa, sino que luego de que se dañaba una pieza de la impresora, pues vendían partes, cosas de ese estilo. Entonces, desde el ecodiseño se pueden hacer muchas cosas, en temas de producción más limpia, reducir emisiones, en el último de los casos, pues compensar las emisiones, ¿cierto? Y es a raíz de la conciencia que también tengan los empresarios, es decir, si yo estoy contaminando tanto y es inevitable por la actividad económica que tengo, pues al menos debería compensarlo de alguna forma ambientalmente, ¿cierto? Y hay formas de hacerlo, con bonos de CO2, de carbono, digamos que eso se traduce eso es equivalente, digamos, a sembrar árboles, que en última son los que terminan capturando esas emisiones. Bueno, digamos que son formas de hacerlo. Pero finalmente, para terminar y para rematar esta pregunta, yo creo que hay porque el desarrollo sostenible, pues, no solamente se trata de medio ambiente y los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas no solamente hablan de medio ambiente, sino que tocan otros temas importantes, como la educación, la salud, la erradicación de la pobreza y cosas de este estilo. Y esos temas, pues, digamos, están a cargo, en su gran medida, está en manos del Estado, ¿cierto? Y el Estado, los gobiernos, pues resuelven y hacen inversiones en estos temas con recursos, y esos recursos pues vienen de los impuestos que pagamos los privados, ¿cierto? Y pagamos todos los ciudadanos. Entonces, pues una de las cosas importantes que tenemos que hacer los privados es involucrarnos en el control y seguimiento al Estado, a exigirle a los gobiernos que esos recursos se inviertan adecuadamente, que se inviertan en esos temas prioritarios, y que no se pierdan en el camino, ¿cierto? Un poco lo que hablaba Tatiana ahorita también, en la lucha contra la corrupción, que no es solamente del sector público y no solamente sucede en el sector público, pero los privados y los ciudadanos en términos generales tenemos que jugar también un papel de cómo cuidamos los recursos, cómo exigimos que los recursos se usen bien, precisamente para pegarle al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Eso es, Jaime. Muchas gracias, Alejandro. Muy interesante tu intervención. Estimado Mauricio, te damos la palabra. Sí, muchas gracias. Lo nuestro es muy fácil y muy rápido. Claramente hay que medir el impacto del sector empresarial en el cumplimiento de los ODS, porque es la forma de poder demostrar de una manera fehaciente y no solamente con el discurso cómo se va haciendo. Y desde Pacto Global Colombia, conjuntamente con la Cámara de Comercio de Bogotá, Fundación Bolívar de Vivienda y Fundación Corona, hemos creado la alianza Unidos por los ODS para medir ese impacto. Eso lo hicimos hace 2 años, 3 años, nosotros solos, y este año nos hemos juntado con la iniciativa ESG Corporate Tracker del PNUD y el DNP para trabajar conjunto todos y tener un mayor número de respuestas. Esperamos tener alrededor de 200, 250 empresas, son 130 y pico de preguntas, todas asociadas con los diferentes ODS, y podemos presentarle al país muy prontamente resultados del aporte del sector empresarial al cumplimiento de los ODS.
Pocos países en el mundo lo han hecho, por no decir que nosotros fuimos los pioneros hace 3 años y seguimos reforzando estos temas, y eso nos llena de mucho orgullo para mostrar que no sea solamente especulación, sino mostrar claramente indicadores. Y claramente el otro trabajo que hacemos como Pacto Global son los reconocimientos. Ya llevamos 3 versiones de reconocimientos de buenas prácticas y empezamos con muy poquitas prácticas, alrededor de 50, luego el siguiente año tuvimos como 120 y este año tuvimos 220. Entonces aspiramos a tener cada vez más y más prácticas, porque cuando uno reconoce, la gente se entusiasma, y lo que quiero decir es, no se desanimen, porque siempre lo que estamos haciendo sí cumple con los ODS. Lo que pasa es que hay que tener el conocimiento para saber dónde es el foco, cuál es el foco, pero sí cumple con los ODS. Soy un optimista empedernido. El optimista ve el vaso medio lleno, el pesimista ve el vaso medio vacío, pero el triunfador va y busca el agua. Y queremos que todos los que busquen, todos los que manejan esos temas, sean verdaderos triunfadores buscando el agua para llenar de más y de más caudal esta égida del desarrollo sostenible. Gracias, estimado Mauricio, excelente. Pasemos a la segunda pregunta orientadora. El orden lo vamos a rotar. Primero estaría Alejandro dándonos su intervención, después Mauricio y finalmente María Isabel. Entonces la pregunta, Alejandro, comienza así. ¿Cómo incentivar a más empresas para que implementen procesos con una mirada hacia el cumplimiento de la Agenda 2030? ¿Cuáles serían esas estrategias o acciones para lograrlo? Jaime, esa es una pregunta muy difícil, porque creo que, al menos a mí, pues se me ocurre una respuesta muy corta, muy cortica, porque para incentivar a las empresas, pues las empresas, digamos que casi siempre, uno de sus objetivos es generar rentabilidad a sus accionistas, uno de sus objetivos. Por supuesto que hay otras que tenemos objetivos sociales y medioambientales asociados a eso, pero lo que estamos buscando es precisamente apuntarle a estos objetivos sociales y medioambientales. La forma de incentivar a los empresarios generalmente se termina traduciendo en temas económicos. Y en temas económicos o en temas de reconocimiento social, pero al final esos reconocimientos sociales se terminan traduciendo en temas económicos, porque la empresa aumenta su reputación o aumentan sus ventas, en fin. Y estos temas económicos, pues digamos, hay unas ideas, pues, pero que ya son conocidas, ¿no? No es que haya mucho campo de acción al respecto, pero hay algunos incentivos tributarios que se podrían implementar, descuentos en rentas, por ejemplo. Yo creo que en temas de economía circular, por ejemplo, los productos que salen a partir del aprovechamiento de residuos deberían ser productos cuyo impuesto al valor agregado sea diferencial a los que vienen de la explotación de recursos naturales, por ejemplo, para que esos productos que tienen un costo generalmente mayor asociado a lo que cuesta la logística de recoger los residuos, puedan ser competitivos y puedan llegar a competir contra un producto que viene de la explotación de recursos naturales. Eso como incentivos. Ahora, yo creo que uno puede pensar en incentivos económicos también para que los empresarios inviertan en nuevas industrias que no existen. Todo lo que dije es como para cosas que ya existen, industrias que ya existen. Si uno podría decir, miren, si ustedes hacen esto, les descontamos esto. Pero hay unas industrias que no existen, que es donde hay, además yo lo mencionaba ahora, un gran potencial, hay mucho por hacer, y yo sí creo que los gobiernos tienen que promover y sacar unos recursos, unos incentivos para que los empresarios se metan y tomen riesgos a desarrollar industrias que todavía no existen. Creo que ahí es donde hay mayor potencial
porque no solamente, digamos, se logra impactar o resolver el problema de unos residuos en particular, sino que pues simultáneamente se está generando más empleo, nuevos empleos, no simplemente cuando tú inviertes, digamos, en una industria que ya existe, pues ahí ya hay unos empleos generados, difícilmente vas a poder generar nuevos empleos en esa misma industria existente. Entonces yo creo que se debería hacer una apuesta importante por generar incentivos alrededor de la creación de nuevas industrias que le apuesten a temas de desarrollo sostenible, en economía circular, pero también en los temas que mencionaba ahorita, por ejemplo, nuevas formas de prestar servicios de salud, de educación, empresas que estén contribuyendo a la erradicación de la pobreza, no solamente generando empleo, sino pues con otra serie de innovaciones. Y estoy seguro que los emprendedores de Colombia en particular, pero de cualquier parte en realidad del mundo y de Latinoamérica, aquí hay mucho talento, aquí hay muchas personas que podrían poner ese talento, digamos, al servicio de resolver un montón de problemas sociales y ambientales que hay. Basta con generar los incentivos adecuados. O sea, no son fáciles pues, de encontrar, pero hay iniciativas pues, valiosas y hay experiencias que uno podría replicar. Eso es lo que yo creo que se puede hacer, Jaime. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, Mauricio. La pregunta es muy concreta y yo le voy a responder también muy concretamente. Esto no es un tema de convencimiento, es un tema de realidad. Hay un industrial catalán de principios del siglo XX que decía, hay dos formas seguras de llegar al fracaso, de garantizar el fracaso. Pedir lo imposible. Pedir lo imposible es pensar que el mundo está igual que antes. Y segundo, oponerse a lo inevitable. Y lo inevitable es que claramente hoy la sostenibilidad, con una ciudadanía cada vez más exigente, más participativa, más informada, con una más exigente de derechos y de democracia, ojalá también más de deberes también, a veces se queda cortonga, a veces, sí, pero fundamental, esa ciudadanía va a exigirle a las compañías que tienen que dar el salto hacia la sostenibilidad. Entonces, la sostenibilidad es el camino para la rentabilidad, para la permanencia, para que la ciudadanía lo reconozca, les compre sus productos, para todo. Entonces, ese es el mensaje sin ningún problema. Ese es el mensaje contundente y claro. Muchas gracias, Mauricio, así es. María Isabel, ¿tú? Bueno, yo voy como muy por la misma línea de Mauricio y yo pienso, pero pienso también que la academia ha jugado un papel muy importante con esas ofertas educativas, porque, claro, esa conciencia que Mauricio dice para lograr ese objetivo que Mauricio propone y esa propuesta contundente, Mauricio, pues se necesita conocer, se necesita saber, y los profesionales que llegan a las empresas cada vez tienen más conciencia y tienen deseo de hacer las cosas bien hechas y tienen deseo de apropiarse esos objetivos del desarrollo sostenible, esa Agenda 2030. Muchas veces no es fácil porque quienes deben realmente apropiarse son los líderes, los presidentes, los gerentes de las empresas, deben ser los primeros en apropiarse de eso y de ahí en adelante pasarle a toda la empresa ese ADN, porque tiene que ser un convencimiento, estoy completamente de acuerdo, un convencimiento total. El ADN de las empresas debe ser este imperativo ético de la sostenibilidad, debe estar metido en la sangre, en el core de la empresa. Pero también pienso que existen esos estímulos reputacionales como lo que hablaba yo al comienzo, por ejemplo, una certificación de empresas B, una adhesión al Pacto Global, medir los índices, los indicadores del Dow Jones, el índice de sostenibilidad Dow Jones, ciertas como sellos que dan reputación a las empresas y esa reputación le da como más estatus
y más entendimiento, más credibilidad y más confianza a los consumidores para que se puedan volver, como decías, Mauricio, clientes de esas empresas y que puedan comprar esos bienes y servicios sin ninguna dificultad, porque han creado esa confianza a través de estos sellos, digamos así, de estas certificaciones. Pero también hay que tener mucho cuidado con esas certificaciones porque vuelvo a hablar del greenwashing. Muchas veces las empresas se respaldan en el greenwashing. El greenwashing es esa manera de hacer las cosas de una forma disfrazada que no están permitiendo ver transparentemente cómo están realizando sus actividades, sus acciones, las empresas. Y de acuerdo con Mauricio, que los ciudadanos queremos las acciones, queremos ver los cambios, queremos ver que el mundo nos brinde una calidad de vida distinta, que la sociedad logre salir adelante de la pobreza, que tenga mejor educación, que tenga mejor salud, que tenga mejor nutrición, que tenga disponibilidad de agua, etcétera. Todos esos diferentes objetivos del desarrollo sostenible, esos diferentes P's de planeta, de personas, de partnership, de bueno, todo lo que nos estabas comentando sobre los objetivos del desarrollo sostenible. Y los ciudadanos queremos esa posibilidad de la tierra también para que se regenere, para que tenga ese espacio y ese tiempo para regenerarse. Como dice una amiga mía, una líder del sistema de María Emilia Correa, dice, hoy es el tiempo de hacer y no el de decir. Estamos diciendo muchas cosas, pero lo que tenemos que hacer es acción. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, María Isabel, y muchas gracias a Alejandro, Mauricio. Ya damos por terminada esta parte de las preguntas. Me voy a permitir hacer 3 conclusiones de todo lo que les he escuchado, que me parece muy valioso. Ha sido una retroalimentación pues, increíble. Estamos muy en sintonía de lo que demanda realmente, como decía Mauricio, lo que es la realidad y lo que es hoy en día la urgencia, lo que hay por hacer. Estamos en sintonía con María Isabel de que estamos hablando mucho y haciendo muy poco realmente. De un poco de lo que decía Alejandro también, existen las herramientas, pero a veces no hay cumplimiento. Yo sé que él se refería a la 472, que le pide a las empresas hacer un cambio en su estructura orgánica para recuperar los materiales que les sobran. Sin embargo, han sido muy resistentes a eso. Entonces uno se da cuenta que de verdad tiene que empezar a tocar esas voluntades en las empresas y también en el sector público, como lo decía Alejandro. Es muy corto el tiempo pues para poderles retroalimentar mucho más. Me quedo con palabras como regeneración, que hablaba María Isabel, vitales a lo que le tenemos que apuntar los ambientalistas, un poco los conservacionistas. Me quedo con la reflexión que hacía Alejandro acerca de anticiparse a los hechos. Él decía que la empresa nació hace más de 10 años, creo, 10 años, donde todavía no estaba en el lenguaje el tema de la economía circular. Entonces a veces invitar a que la gente se arriesgue un poco a descubrir, como decía también Mauricio, a triunfar, a ir por el agua, a moverse, porque eso es lo que realmente necesitan los objetivos del desarrollo sostenible para hacer una realidad. Me gusta lo de los sellos. Hablamos un poco de los sellos, de la responsabilidad extendida, eso existe. Hablamos me quedó sonando mucho lo del bienestar con límites, un llamado a la reflexión y a la responsabilidad y a los deberes que tenemos todos en este planeta. Me pareció muy, muy importante esa parte. Y bueno, agradecerles de nuevo su alimentación, su gestión del conocimiento, con toda esta audiencia que nos escuchó el día de hoy. Vamos a darle la palabra a nuestra anfitriona, Tatiana, para que nos comparta de pronto algunas palabras de cierre, pero si gustan antes algún mensaje final de pronto que tenga Alejandro, Mauricio, María Isabel, les agradeceríamos un mensaje a los gremios
las organizaciones del departamento que los escucharon. Así que muchas gracias por dar ese mensaje. Ahí está por llegar alguien. Pues mira, Jaime, yo sí concluiría, y es como repetitivo también, pero sí concluiría que definitivamente hay que montarse en este tren de la sostenibilidad, que los objetivos del desarrollo sostenible solamente van hasta 2030. Indudablemente, después de 2030 habrá un cambio y seguirán otros objetivos, pero hay plazos y para cumplir estas metas hay plazos y esos plazos se nos está corriendo el tiempo rápidamente y no vamos a cumplir con los plazos y la pandemia de pronto nos retrasó bastante en estos plazos. Pero indudablemente es imposible para las empresas, si no se montan en este tren de la sostenibilidad, va a quedar imposible que tengan la posibilidad de perdurar en el tiempo las mismas empresas. Entonces yo los llamo a todos a que nos unamos en este gran esfuerzo, en esta ruta por conseguir los objetivos del desarrollo sostenible.